Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen y en qué horario nos escuchen. Amigas y amigos de Radio Latacunga en Ecuador, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio, sobre todo, del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube. Ahí reposan más de 190 videos con enseñanza del catecismo. Bien, hoy tenemos nuevamente la presencia del padre Óscar Tapia Bonilla, párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Pangua, Cotopaxi, con quien vamos a tratar el tema el Espíritu Santo y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas, numerales 702 hasta el 706. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hace posible este programa. Padre Óscar, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, queridos amigos. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Son algunas veces que he estado en este programa y lógicamente lo hago con el mayor de los gustos porque mi deber es llegar con el mensaje de la palabra de Dios y con sus enseñanzas donde sea. Y este es el momento, el lugar propicio para llegar a la mente y al corazón de muchas personas y de muchas familias. Perfecto, muchas gracias, padre, por su tiempo y su valioso aporte en este programa. Bien, como siempre, pues queremos que nuestra audiencia, a pesar de que ya es muy conocido, que nos recuerde un poquito una síntesis de quién es Óscar Tapia Bonilla. Sí, bueno, justamente hace 2 días atrás estuve de cumpleaños, así que he cumplido 52 años de edad, ya 26 años de vida presbiteral, voy al número 27, ya he pasado las bodas de plata. He pasado por algunas parroquias, algún tiempo fui profesor también en el seminario mayor, me he dedicado a lo que me gusta, así a lo que es Sagrada Escritura, en todo caso a la cátedra de griego y latín, que es lo que a mí me fascina mucho. Eh, y bueno, y ahora aquí como párroco del corazón he tratado de hacer algunas cosas, estoy al frente de la Comisión Bíblica Diocesana y también de lo que es la música, el coro diocesano, que incluso esta vez tuvimos la suerte de participar en el 53º Congreso Internacional Eucarístico con nuestro pequeño contingente. Y bueno, no tengo mucha fama, no tengo fama realmente. Lo único que me alegra, que me hace feliz es compartir siempre con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy día la Iglesia conmemora los 4.966 santos mártires y confesores de la fe, que murieron en la persecución desencadenada por los vándalos en África, donde por mandato del rey Arriano Hunerico, obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia de Dios
junto con muchedumbre de fieles, en odio a la fe católica, fueron confinados en un horrible desierto, mientras algunos otros consumaban su martirio en medio de variados tormentos, como los obispos Cipriano y Félix, invictos sacerdotes del Señor. Esto más o menos por el año 483. La cita bíblica que hemos seleccionado para hoy está tomada de Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, que dice: El Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. El tema que vamos a tratar hoy es el Espíritu Santo y las palabras de Dios en el tiempo de las promesas. De pronto, Padre, ¿usted quiere hacer énfasis en los mártires? Sí, justamente quiero aclararles algo que la iglesia siempre ha estado pendiente de la evangelización. El anuncio del evangelio nunca se interrumpió desde que Jesús lo mandó, jamás. Al comienzo de los siglos, en el nacimiento de la iglesia, siempre hasta consolidar una doctrina sólida, un credo sólido, la iglesia tuvo muchas dificultades con diversas posturas. Unos que negaban, por ejemplo, la divinidad de Jesús, como es Arrio, este sacerdote que desde el año 318 empezó a predicar que Jesucristo, claro, es una excelsa criatura, es el primogénito, la primera obra como creada, engendrada por el Padre, pero no divina, no a la altura de Dios. O sea, Jesucristo no es Dios. Esto trajo muchas consecuencias dolorosas a lo largo de la historia. Y por qué no decir hasta hoy. Ya usted, Juanito, nos ha hecho una lectura de los conflictos que hubo ya en incluso a comienzo y a finales del siglo V, y las consecuencias, tantos miles y miles de mártires que fueron asesinados de manera cruel por odio a la fe, por sostener una postura absurda que mezcla muchas filosofías de carácter griego, de carácter egipcio, y no rescata el cristianismo puro, el anuncio desde el comienzo de los apóstoles, que Jesucristo es el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios. Y eso precisamente el concilio de Nicea, que se celebra desde el 25 de mayo al 25 de julio del año 325, con la participación de grandes podentes como Ocio, obispo, por ejemplo, de Córdoba, Alejandro, Atanasio, que era en ese tiempo diácono, que le sucedió en el episcopado a Alejandro, porque Alejandro ya murió y es más, fue obligado a redimir a Arrio y a ponerlo de nuevo en comunión, pero obligado por el emperador. Atanasio murió en el destierro, condenado porque tuvo una firme postura sobre todo esto. Esto me interesa, ¿por qué? Porque muchos dicen, algunos erróneamente, la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Eso es un error, primero de conocimiento, es un desconocimiento de la historia. A mí me da pena que mucha gente que afirma esto, apuesto que no ha leído ni la obra Caperucita Roja. Peor leer un libro serio de historia. Constantino no hizo nada, si bien facilitó por conveniencia. Él tuvo en el año 324 la victoria contra Licinio. Eso le convenía unificar todo el imperio y la iglesia era clave en este caso. Él todavía ni siquiera se convertía al cristianismo. Y peor, tener idea de las alegaciones teológicas que hubo en el concilio. De todos modos, sepan ustedes que, aunque ya no con una represión brutal, pero sí con una ideología totalmente dañina, los arrianos existen hasta hoy, son los testigos de Jehová. Entonces, por eso es que hay que conocer bien la doctrina de la Iglesia Católica, y esto nos facilita el catecismo.
y la lectura que ahorita Juanito nos ha leído es clave. Esto estamos analizando en todo este tiempo, inclusive de la lectura del Evangelio de Marcos. Jesús elige a sus discípulos para que estén con él, para confiar en él, para abandonarse en él, el modelo de los niños que se abandonan en los brazos de su padre. Eso le pide a Abraham: sal de tu tierra y anda al lugar que yo te mostraré. ¿Pero dónde? Yo te muestro, tranquilo. Yo bendeciré a los que bendicen y maldeciré a los que te maldicen. La maldición afecta al que maldice. En ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Sí, nos pide una vez más abandonarnos en esos brazos en esos brazos misericordiosos, pero también en esa voz a la que tenemos que tener confianza, porque nos llama siempre a estar con él, porque él siempre está con nosotros y no nos abandona. Ese es el motivo. Nunca nos deja. Perfecto, muchas gracias. Es que casi son 5.000 muertos, es una cantidad Sí. muy grande. Bien, voy a dar lectura al primer numeral, el 702, que dice así: desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta, pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos a fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. Los profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el vivo anuncio y en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La tradición judía distingue la ley, los 5 primeros libros o Pentateuco, los profetas, que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, y los escritos, sobre todo sapienciales, en particular los salmos. Padre, por favor, ayúdenos con su explicación y comentarios de este numeral. Sí, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento no existe el tema eh, evidente sobre la figura de este Dios familia, de este Dios unitrino, como en el Nuevo Testamento, que se revela de una manera plena, de una manera evidente, como en la misma teofanía del bautizo. ¿Sí? El Hijo y el Padre que ratifican: tú eres mi Hijo, y el Espíritu Santo que desciende, que procede del Padre. Así como nos dice el credo niceno-constantinopolitano, ¿no es cierto? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Y a eso nos confirma el Evangelio de San Juan a partir del capítulo 16. Sí, y cuando Jesús mismo dice, yo les enviaré de mi Padre, desde mi Padre al Paráclito, al Consolador. Esta imagen del Dios familia, del Dios trinitario, ya está escondida, ¿no es cierto? Podríamos decir velada, sí, en el Antiguo Testamento. Inclusive se puede hasta deducir, sí, el Espíritu que desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta y activa. Génesis 1:1. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué son la superficie de las aguas? Verán que todavía no existe aguas, sí, pero las aguas es el caos, el desorden. ¿Cuál es la misión del Espíritu? La misión del Espíritu es poner orden. Y orden se dice en griego cosmos. Y de ahí viene la palabra que utilizamos mucho en castellano, belleza. Por eso el cosmos, a la que hace bella a la gente se le dice cosmetóloga, ¿no es cierto? La cosmetóloga, que un poquito nos mejora la apariencia, sí, de lo que ya no hay remedio muchas veces. Bien, es el Espíritu el que pone el orden, ¿no es cierto?, en el mundo. El Espíritu que de Dios ya viene a prepararse, a preparar la venida del Mesías. El credo niceno constantinopolitano dice
que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y luego dice que habló por medio de los profetas, rescatando y recalcando la división hebrea de la Sagrada Escritura, tal como nosotros y como la iglesia la reconoce después, llamando profetas a todos los libros, inclusive históricos. Ustedes saben que tenemos profetas clásicos que aunque no escribieron nada, pero son profetas, como Elías, Eliseo, ¿sí? Son profetas de la iglesia. Hay versiones y visiones que donde nosotros podemos descubrir la imagen de la Trinidad. Por ejemplo, muchos han analizado en el capítulo 17 del Génesis, cuando aparece estos tres que le visitan a Abraham. Y Abraham no dice bienvenidos, sino exclama mi Señor, mi Señor. Describe en singular a tres personas. Esto es un poquito, bueno, los expertos en el idioma hebreo, en los idiomas semitas, dicen, no, es un modo de expresarse así, pero ya para nosotros nos llega como una imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque ese de Dios, porque ese ángel dice a Abraham, dentro de un año te volveremos a visitar y hasta eso ya tendrás un hijo. ¿Qué es lo que hace que se cumpla la promesa? La acogida de Abraham. ¿Por qué no se cumple la promesa en el joven rico? Porque aunque Dios le mira con cariño, Jesús lo mira con cariño, no lo acogió. Él no supo acoger. Y la promesa se cumple cuando nosotros también acogemos. Por eso Jesús dice, el que quiera seguirme, también tiene que poner su parte. En el Evangelio de San Juan, inclusive Jesús les dice, tráigame de los pescados que pescaron también ustedes. O sea, miren que la misión es conjunta, arrimamos todos el hombro. Entonces, en el Antiguo Testamento ya se da esta visión del Espíritu como sabiduría. Por ejemplo, en el libro de la sabiduría, yo sé que la división protestante, Reina Valera, al menos la traducción ecuménica ya reconoce los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque nunca se dieron cuenta que en el Nuevo Testamento existen innumerables expresiones de la Septuaginta. La Septuaginta fue clave en la misión de los primeros discípulos y de Jesús también. Jesús alude siempre a la Septuaginta, sí, siempre a la Septuaginta. Entonces, y la Septuaginta sostiene los libros deuterocanónicos y precisamente nos habla sobre eso cuando nos habla de los temas de la resurrección ya en este momento. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá jamás. Es el Espíritu de Dios el que suscita un pueblo mesiánico, un pueblo que espera a que se cumplan esas promesas. Pero un pueblo fiel, porque hay un resto de Israel fiel, hay otro que no creyó. Por eso las figuras del Evangelio son muy sugestivas. Cuando, por ejemplo, Jesús metió la mano en la higuera frondosa, una linda higuera, pero no encontró ningún fruto. ¡Qué favor! Instituciones grandes, murallas, templos con oro y todo lo demás, santuarios suntuosos, pero sin fruto, sin humanidad, prácticamente sin Dios. ¿Qué sentido tiene todo esto? Eso es lo que pienso que hace que haya un pueblo. Dios suscita en el pueblo esta expectativa mesiánica, esta expectativa de un Dios que no es solo, sino de un Dios que nos acompaña, ¿sí? Por eso inclusive cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios lo forma, ¿sí? Ya el hombre es uno como nosotros, dice. Ya es uno como nosotros. Ese nosotros, ¿sí? Bueno, yo sé que hay muchas posturas de explicación. Un judío, un rabino, tiene otra expectativa, otro tipo de explicación. ¿Por qué? Porque ellos no sueltan nunca Deuteronomio 6, 4, 5, sobre todo el 4, el verso 4. Eso es bien importante para ellos. El Shema. Sí, y no olviden ustedes que las dos famosas escuelas de interpretación eran esas, la Shemai, sí, y la otra, bueno, era de tinte demasiado liberal, en cambio, muy floja en ese sentido, la de Hillel.
Bien, entonces yo pienso que gracias a esto, gracias a todo ese desenlace histórico de la historia de la salvación, ha sido posible esperar el Mesías y acoger a Jesucristo, acoger la plena revelación de Dios, del Dios familia, del Dios uno y trino. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos de vuelta, amigos, con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Óscar Tapia Bonilla, párroco de Sagrado Corazón de Jesús, una parroquia ubicada en Pangua, Cotopaxi. El tema que estamos analizando es el Espíritu Santo y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas. Numerales desde el 702 hasta el 706. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede dirigirse a Facebook, busque Radio Latacunga y allí va a encontrar este material. O se va a YouTube, busca Consejo Diocesano de Laicos Latacunga y allí tenemos este material con más de 190 videos con enseñanza del catecismo. Bien, los siguientes numerales, el 703 dice: la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios, consubstancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo. El siguiente numeral, el 704, dice: en cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él dibujó trazos sobre la carne, moldeada, su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. Padre, por favor, explíquenos esos dos numerales. En el Antiguo Testamento nosotros vemos ya en el capítulo, en el segundo relato de la creación, tenemos dos relatos, el uno pertenece a la tradición sacerdotal y el otro relato pertenece a la tradición yavista, ¿no? En el libro del Génesis. Aparece este término femenino, hebreo, la ruach. Dice, Dios insufló su aliento, sopló, sí, su aliento. Esto está en el origen del ser, sí, en el origen del ser, en el origen de todo, sí, es lo que da vida, lo que da consistencia, lo que hace vivir el simple barro. Por eso el Espíritu Santo, ese espíritu, la ruach, ese espíritu, hace que, dice, reine. Aquí yo quiero recalcar las famosas procesiones que nosotros decimos ya en teología. Reine, santifique y anime la creación porque es Dios.
el Espíritu Santo es Dios. El Padre engendra al Hijo. Engendrar no quiere decir crear, no es crear. La palabra engendrar en griego se dice egeneto, egeneto. Y egeneto quiere decir hacer posible, es decir, yo soy un medio para que otra realidad sea posible. Yo no la puedo crear, no la puedo hacer. Una madre engendra, no puede decir un padre de familia, yo hice un hijo. No puede hacer ni una silla, peor un hijo. ¿Sí? Ustedes ven que si alguien dice yo hice, alguien se le atrofia el cerebro, a ver, haga siquiera eso. Peor la totalidad. Entonces, el padre engendra al hijo. En cuanto engendra al hijo, lo engendra en la eternidad, porque el padre es eterno. Ahí no está la temporalidad. Muchas veces se confunden muchas sectas. Sí, por eso para los judíos también fue un poco inaceptable esto, porque dice, si el padre tiene un hijo, ya no hay un solo Dios, ya serían dos dioses. Eso los judíos lo entendieron bien y por eso del odio de Pablo también. O sea, ¿cómo es posible que empiecen a inventarse otro Dios? Y después aparece el Espíritu Santo, o sea, tres dioses. ¿De dónde? Sí, el credo de ellos es bien estricto, muy claro. El Deuteronomio 6, ¿no es cierto? 4. Escucha, Israel, Yahvé es el único Yahvé. Amarás al Señor tu Dios, a ese Yahvé. Entonces, si es el único, entonces ¿de dónde salen otros? Pero ya nosotros entendemos y vemos a Dios, al Espíritu Santo en el origen de todo, porque es Dios el que sopla, transmite su ser, su vida. ¿Y cuál es ese ser? El Espíritu, porque ahí dice la Ruach, con nombre, ¿no es cierto? Con nombre. En griego se dice hagios neumatos, el neuma, con la pneuma, ¿sí? El Padre ama al Hijo y lo ama al Hijo en la eternidad. Engendró al Hijo en la eternidad, quiere decir que el Hijo es eterno como el Padre, porque lo engendró en la eternidad. Si un padre engendra al Hijo en la temporalidad, es temporal, igual que el Padre. Y pensemos, cuando yo pregunto a veces, a ver, entre el papá y el hijo, ¿cuántos años tiene el papá? Dice 55, y el hijo tiene 28. ¿Quién es mayor como padre? ¿El papá o el hijo? Muchos dicen el papá. Yo digo, no, tienen la misma edad. Porque usted es padre en el momento en que engendró a su hijo. Antes usted no era papá. Así que, en cuanto a padre, usted tiene la misma edad que su hijo. El padre engendró al hijo en la eternidad. ¿Desde cuándo el padre es padre? Desde que engendró al hijo. ¿Cuándo lo engendró al hijo? En la eternidad. O sea, desde siempre. Entonces el hijo tiene la misma eternidad que el padre. El padre ama al hijo. ¿Desde cuándo lo ama al hijo? Desde siempre, en la eternidad. El hijo es amado por el padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, desde que lo engendró. Ese es del Espíritu Santo. A eso nosotros llamamos procesiones, ¿no es cierto? Las famosas procesiones. Por eso decimos que el Espíritu Santo es consubstancial al Padre y al Hijo. A él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios guarda la creación en el Padre por el Hijo. Y ya en el Nuevo Testamento vemos que es el Espíritu Santo el que hace la obra de engendrar al Hijo, ¿no es cierto? En la segunda parte, en cuanto al hombre, Dios lo formó con sus propias manos. Aquí vemos, a ver, otra cosa también. La tradición ya vista asume un Dios muy humano, un Dios que pasea, que hace oír sus pasos, a un Dios, inclusive a un Dios que camina, que se reniega, que cuestiona, que todo eso, que protege también, no lo condena a la muerte a Caín, ¿sí? Este Dios creador, este Dios Yahvé, hace con sus manos un trabajo artesanal muy hermoso, lo crea al hombre. Esas manos, ¿quiénes son? La iglesia reconoce es el Hijo y el Espíritu Santo, sus dos manos. No pensemos de un Dios, el problema es que nosotros pensamos de un Dios como nosotros,
Por eso decimos, es que Dios descansó el día sábado. Eso responde a la tradición sacerdotal, no a la tradición yavista, ¿no es cierto? Es la tradición sacerdotal. ¿Por qué? Porque la tradición sacerdotal es la que se refiere al culto y hay que tener un espacio de culto. Sí, ya Monseñor Munilla también cuando nos explica sobre el día domingo, el día del Señor, dice, es que no solamente hay que ir a la misa el domingo, hay que santificar el domingo, o sea, el día entero, porque es el día del Señor. Entonces, no es el día de la misa, sino el día del Señor, donde que hay que participar en la misa, pero hay que santificarlo el día entero. Él dibujó, ¿no es cierto? Trazó sobre la carne moldeada su propia forma, a nuestra imagen y semejanza. Lo moldea, lo hace como que si fuera él mismo. El hombre reconoce en la mujer su propia figura, porque le dice a la mujer, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará Isa, porque fue tomado del Ish. Y no olvidemos que ese Ish tiene la primera letra del tetragramatón sagrado, la Yod. O sea, el ser humano tiene de Dios, es imagen y semejanza de Dios, participa de Dios, ¿sí? Participa de Dios. Por eso en el ser humano se descubre la presencia de Dios. El ser humano es como el ápice, la plenitud de la creación, de la obra creadora de Dios. Inclusive en el Génesis, ya en el capítulo 1 de tradición sacerdotal, dice, y vio que todo lo que había hecho cuando crea al hombre y a la mujer era muy bueno. Ya no dice solo era bueno, era muy bueno. Perfecto, perfecto. Si nos queda tiempo para analizar el siguiente numeral. Bien, el siguiente numeral, el 705, dice, desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Padre, ayúdenos, por favor. Qué interesante. Esto nos podría llevar todo el día explicando, ¿sí? Porque esta es ya teología de San Pablo, ¿no? En la carta a los Romanos, capítulo 3, del 23 al 24, Pablo dice, el pecado nos privó de la gloria de Dios. Es que si bien es cierto que causó el pecado, ¿qué causó el pecado? Algunos biblistas han analizado que la vida de Adán, 970, él vivió 930 años, pero él muere de 930 años, o sea, debía vivir 1000, pero solo vivió 930, ¿por qué? Porque esos 70 significa la plenitud, o sea, el pecado le privó de la plenitud. Y esto nos está diciendo la carta de San Pablo a los romanos. Yo tenía justamente la cita, perdón, vamos a ver, yo no quiero privarme de explicar este texto tan precioso de San Pablo a los romanos, que inclusive en la teología protestante ha tenido mucho protagonismo, ¿no? Dice así, pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, de la visión de Dios, de la gloria de Dios. Acuérdense ustedes de la Shekinah, Gloria significa la presencia de Dios, ¿sí? Que se comunica al hombre de un modo cada vez más íntimo. El bien más excelente de los tiempos mesiánicos, ver a Dios. Eso nos dicen los salmos, ¿sí? Por ejemplo, el Salmo 85:10, Isaías 45, todo eso. Todos fuimos privados de la gloria de Dios. Más adelante dice, estos son
justificados por él gratuitamente, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación. Acuérdense ustedes que en el templo se sacrificaba el macho cabrío, ¿sí? Y la sangre se derramaba sobre el propiciatorio, como signo de qué? De perdón, de que Dios expiaba los pecados. Ahora esa sangre es la de Cristo, la que se derrama. El sacrificio, como dice la carta a los Hebreos, el sacrificio de una vez para siempre. Pero hay un peligro. El peligro está en San Pablo mismo lo dice, en Romanos 6:25. No, solamente ténganme paciencia. Voy a leerles de este pedacito nomás, ¿sí? No mucho. Es un versículo nomás, 6:25. Dice así: estamos bajo la gracia. Si estamos bajo la gracia, quiere decir que aunque pequemos, estamos bajo la gracia. Y ahí viene esta doctrina errónea de los protestantes que vienen después de Martín Lutero, Wycliffe, Calvino, ¿no es cierto? Al decir, a ver, el hombre ya está justificado. Si peca, ya está justificado. Ya está salvado. Por lo tanto, no influye lo que uno haga o lo que uno deje de hacer. Las obras, malas o buenas, y ya está justificado. Por eso Pablo mismo recrimina, dice, a ver, o sea, bonita la cosa, hemos recibido la gracia, hemos sido justificados gratuitamente y vamos a seguir pecando entonces para que nos sigan justificando gratuitamente. No, precisamente al recibir la gratuidad de Dios, eso nos compromete todavía más a vivir una vida de santidad, porque el reconocimiento de la gracia, cuando yo reconozco la gratuidad, es decir, el amor de alguien, me dejo transformar por ese amor para no volver a pecar. O sea, volver a pecar significa no haber recibido la gracia de Dios de buen corazón, de buena manera, sino recibir por recibir, ¿no es cierto? Recibir por recibir. Entonces tengamos en cuenta eso. La promesa, bueno, desfigurado por el pecado y por la muerte, dice, el hombre continúa siendo imagen de Dios. Privado, eso sí, ¿de qué? De la semejanza. Acuérdense, un padre, un papá, un padre de familia, cuando el hijo se porta mal, ¿qué le dice? A pesar de todo, yo te quiero. Eres mi hijo. Aunque me hagas quedar mal, es decir, aunque no te parezcas a mí. Pero sin embargo, te quiero. O sea, Dios, a pesar de que no nos asemejemos a Él, pero nos quiere, nos ama. Jamás nos niega su amor. Jamás nos niega su gracia, pero lógicamente quedamos privados de esa semejante, es decir, hijos irreconocibles, porque ¿qué debería pasar en nuestro mundo? Nuestro mundo tiene que, conociéndonos a nosotros, conocer a Dios. A ver, no sé si me doy a entender. No sé si ese dicho que decía antes, de tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? Según el comportamiento del hijo, podemos tener ya una imagen de quién. Entonces la gente podría decir ahora con nuestro comportamiento, con nuestro modo de ser, ¿vale la pena ser cristiano? O sea, la gente debería desear ser cristiana porque nos ven nosotros una vida distinta, una vida llena de amor, una vida sin complejos, una vida entregada a los demás y sobre todo una vida alegre, como comentaban en la carta a Dionieto, ¿no es cierto? Donde se decía, caramba, no tienen nada, pero tienen todo. Son perseguidos, pero siempre están contentos, están alegres. Y se los ve en continua oración. Y la gente llega a preguntar, oye, ¿cómo se hace para esto, ¿no es cierto? Y Jesús, ¿qué nos va a decir? Porque los relatos de los evangelios son prácticamente un retrato, una radiografía de la vida de las primeras comunidades. Así se vivía en la comunidad cristiana. Era la manera como se vivía en las primeras comunidades. A pesar, Pablo mismo ya en la primera carta a los Corintios, ¿no? En el capítulo 4, sí, capítulo 4, solamente esta lectura que no debemos dejar de conocer. Es en el versículo 12, capítulo 4, 12. De la primera carta a los Corintios, dice, nos fatigamos trabajando manualmente.
Se sacaban el mugre. Pablo mismo decía para no ser gravoso. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con amor. ¿Qué no va a ser atractiva la vida del cristiano cuando nosotros vivimos así? ¿No es cierto? ¿Quién no va a querer ser cristiano y apostar su vida por este camino? La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, es decir, el abandono total. Por eso es de economía de la salvación. El abandono total, la confianza total, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndose a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. Pablo lo dice de una manera en la carta a los de Efesios, y dice, cuando el Hijo entregue el reino a su Padre, ¿cierto? El reino a su Padre. Es decir, todos tenemos la esperanza de que esta humanidad camina hacia la plenitud, aunque así de manera torcida, como vemos nosotros, tanta guerra, tanta injusticia, pero el ser humano camina siempre y tendrá que caminar hacia la plenitud, porque todo esto simplemente desaparecerá. A ver, vienen las guerras, ¿sí? Las guerras lo único que traen fracaso, muerte, destrucción, pobreza, miseria. Y una vez que tengamos que reconstruir y vivir sobre las ruinas de algo que antes teníamos, nos vamos a dar cuenta de lo valioso que eran los tiempos, cuando por lo menos teníamos un pan para compartir con los otros. Ahora, en cambio, no tenemos nada. Entonces, va a haber un momento, aunque con todo esto, pero el ser humano va a tomar conciencia de lo valioso y de lo hermoso que es caminar como pueblo hacia la plenitud donde Dios nos espera. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Óscar Tapia Bonilla, párroco de Sagrado Corazón de Jesús, una parroquia que se encuentra en Pangua, Cotopaxi. El tema que estamos analizando es el Espíritu Santo y la palabra de Dios en el tiempo de las promesas, numerales 702 a 706. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral, el 706, que dice así: contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia, como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. Padre, por favor, ayúdenos con este numeral. Esta es la locura de Dios, ¿no es cierto? Esta es la locura de Dios. Contra toda esperanza humana. ¿Se acuerdan cuando el joven rico no quiso seguirle, ¿no es cierto? Y el hombre rico, en el caso de Marcos, y empiezan ellos a decir, ¿y ahora
O sea, si no, en otras palabras, sin contar con los bienes, con las seguridades materiales, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible una vida? Y Jesús responde, para los hombres esto es imposible. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano siempre está absorbido por todos estos bienes materiales que simplemente terminan destruyéndonos, acabándonos, haciéndonos egoístas, cada quien pensando en su propia mesa, en su propio ego, inclusive en sus propios vicios, y después también llevándolo a su propia destrucción. En cambio, Jesús dice, pero para los que confían en Dios, no. Por eso ahí va el modelo de los niños. ¿Has visto que a un niño le falta el pan de cada día? Y el niño trabaja, el niño tiene posesiones, no tiene nada. El niño lo único que tiene es a su papá. Pero come, se viste, está feliz y está seguro. Por eso dice el texto del catecismo, es muy hermoso esta parte, el número 706, contra toda esperanza humana. ¿Por qué pondré el catecismo esto? Porque desgraciadamente todos estamos metidos en nuestra cabeza el término material, la moneda, el materialismo absurdo, ¿no es cierto? Pero Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe. Hasta el último no tenía nada. Y Abraham y Sara son ancianos. Y un día Dios le dice, sal, abre la cortina, abre la tienda. Y mira al cielo, cuenta las estrellas. Allí en el desierto, claro, es normal, cada noche lo único que se ve es el cielo estrellado porque es desierto, no llueve. Y Abraham dice, imposible contarles, así va a ser tu descendencia. Para Abraham viene, ¿no es cierto?, el cuestionamiento personal, pero si así va a ser mi descendencia, pero ni un hijo. A la final la pobre Sara decide entregarla a la esclava. Ve, tengamos un hijo en esclava, pero es mío el guagua porque antes los esclavos eran propiedad de uno y tenían que hacer lo que uno dice. Bien, sin embargo, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. Y dice, en esa fe, en ti serán bendecidas todos los pueblos de la tierra. Los judíos, para ellos es un poco difícil esto, ¿no? A pesar que se creen hijos de Abraham, pero, a ver, primero, Abraham es pagano, es de Ur de Caldea. Él salió y se convirtió en modelo de obediencia. O sea, a pesar de haber tenido otros intereses, otro pasado, la fe nos hace primero abandonar ese pasado. Eso significa dejar la tierra, dejar el pasado, dejar atrás todo. Y eso solo se puede hacer cuando hemos entendido quién es Dios, quién es ese papá. A eso le llamamos fe, porque la fe es la respuesta incondicional a ese llamado que Dios nos hace. Y por esa razón, Abraham sigue, no cuestiona, simplemente se abandona en los brazos de Dios. Abraham viene a ser como el modelo de esos niños, ¿no es cierto? De esos niños que se abandonan. ¿En contra de qué? En contra de los, como decía Jesús en el Evangelio de la semana pasada, la esclerocardía, la dureza del corazón, en contra de esos que tienen tan duro el corazón que a la final terminan ellos imponiéndole a Dios sus leyes, como ahora sucede también. El ser humano quiere imponer a Dios sus leyes y por eso inclusive el Papa está mal visto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los congresistas, los intelectuales piensan que ya son dioses en la tierra. ¿Quién como ellos que piensan muy bien, que analizan, que ellos deducen y ellos deciden también sobre la vida? Cuando el ser humano ante la vida, mire, me voy a atrever a decir, el más grande científico del mundo ante la vida no le llega ni siquiera un grano de arena, ni siquiera un grano de arena, no sabe nada, no sabe nada. No nos creamos nosotros peor dueños y decisores de la vida, porque no tenemos derecho. A lo que no sabemos no tenemos derecho y a lo que no vamos a poder saber jamás. Hay algo que no podemos nunca saber. Y ahí sí tiene razón lo que Dios le dijo al comienzo a Adán y a Eva, ¿no es cierto? De todo puedes comer, menos de este árbol, el del conocimiento
de la ciencia del bien y del mal, porque el momento en que comas morirás. Miren lo que está pasando ahorita con las legislaciones de en contra de la vida. Se dedican a matar a sueldo. Por eso el Papa los llama asesinos a sueldo a los médicos que practican el aborto. Y está bien dicho, porque el aborto es un asesinato. Ahora nomás hace rato me decía alguien, pero padre, solo era un feto. Y digo, ¿tú fuiste un feto un día? En esencia ese feto fue Luis, ¿no es cierto? El Luis que eres ahora. ¿Acaso nosotros nacimos ya grandes y de pronto nos pusieron de 9 meses en el vientre de la madre? Pasamos por ser eso, pero ya esa es una vida humana. Es una vida que hay que respetarla porque ya está engendrada. Y solamente se desarrolla y nace la nueva persona a la existencia humana. Esta descendencia será Cristo. De ahí viene Jesús. Por eso la descendencia de Abraham es numerosa, porque constituye todo un pueblo. Ya hemos visto en el curso en la semana bíblica cómo se unen las historias. En la vida, las historias necesariamente se unen. ¿Por qué? Porque es así como podemos nosotros caminar hacia un mismo fin. Si no unimos nuestras historias, nos quedamos cada quien aislados, unos por un lado y otros por otro lado, peleándonos, ¿sí? Matándonos entre nosotros, y sobre todo la unidad en la fe, que es lo más fundamental, la unidad en la fe. Eso hizo el pueblo de Israel. Por eso Israel es modelo en este sentido. Ahora, Dios mismo, tanto amó Dios al mundo, Jesús, que hasta el último, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero ya en el Evangelio de Juan, que fue escrito posteriormente, casi a finales del siglo I, comienzo del siglo II, afirma el autor sagrado, tanto amó Dios al mundo que nos regaló a su único hijo. Tanto amó, o sea, es la locura de Dios por nosotros. Dios compromete a su mismo hijo. Dios se obliga a él a darnos de ese don, el don de él mismo, lo más lindo, lo más hermoso de él, su hijo amado. Este es mi hijo el amado. Y al don del Espíritu Santo que desciende y se posesiona, como Juan dice, yo vi el Espíritu descender sobre él en forma de paloma. Ese Espíritu de la promesa, que es prenda para la redención del pueblo, el pueblo de su propiedad, porque somos pueblo de su propiedad. Esa es la iglesia. Y en esta iglesia estamos llamados a construir el reino de Dios por encima de todo pensamiento diverso, de todo. El reino de Dios es un llamado para todos y para todas. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final del programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo reverente a todas las personas que nos siguen cada sábado a través de Radio Latacunga AM, a través de las redes sociales. Un saludo en especial a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la iglesia. Padre, muy agradecidos con usted por haber aceptado esta invitación y habernos ilustrado con su importante conocimiento y experiencia. No queremos irnos sin escuchar su mensaje final y la bendición. Bueno, hemos reflexionado un tema tan interesante. El catecismo de la Iglesia Católica, para mí, para mi modo de ver, es un instrumento, una herramienta de evangelización completa. Algunos han dicho inclusive, no, el catecismo hay que renovar, que dice que yo creo que primero debes conocerlo bien. Y yo en esto quiero felicitarle, Juanito, por ese empeño de semana a semana. Por eso esa es también la razón por la que yo jamás me niego a participar, porque yo también, como quiero, deseo ardientemente que este catecismo sea conocido y profundizado por todos. Y una vez que lo profundizamos, sea una de las principales herramientas de evangelización para nuestras parroquias, para nuestros laicos. ¿Por qué? Porque tiene sustento teológico, doctrinal, canónico, inclusive histórico. Es un catecismo muy, muy fundamentado. Lo revisó en ese tiempo Joseph Ratzinger, un gran erudito que después llegó a ser
pontífice, el Papa Benedicto XVI, sin duda lo promulgó. ¿Para qué? Para que la iglesia lo conociera. Entonces yo les invito a conocer, ojalá podamos hacer más programas así de esto, después del catecismo, ojalá el Concilio Vaticano II también, para que no empiecen a elucubrar cosas, locuras, ¿no? El sedevacantismo y todo lo demás, no, que conozcamos del Concilio Vaticano II. Hay gente que habla por desconocimiento y empieza a decir cosas que no son, herejías inclusive, porque no se dan la molestia de leer los textos conciliares o los documentos de la iglesia, que son muy claros, muy fundamentados, para mí inclusive muy doctos, o sea, que son personas muy expertas las que hicieron, y yo me maravillo cuando tengo que leer estos textos, y bueno, por eso soy el plan B, hermanito. El plan B está aquí siempre disponible. Listo, Padre. La bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Saludos. Gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Gracias. Hasta la próxima. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.